Bienvenidos a nuestra segunda clase donde vamos a analizar sobre la hechicería y la adivinación en el contexto bíblico. En la primera clase hablamos cómo esta realidad de la hechicería y de la adivinación se hacía presente en el pensamiento hebreo, y hoy vamos a continuar dentro de ese contexto del pueblo de Israel y ver algunos términos en griego para ir haciendo como una comparación y ver cómo el idioma influye mucho, ¿no? El pensamiento y la cultura expresados gramaticalmente en un idioma también tiene una gran importancia, un gran peso al respecto de cualquier análisis que se haga dentro de un texto, ¿no? En este caso estamos hablando del texto bíblico. Antes de empezar, vamos a indicar que vamos a indagar hoy la palabra adivinación desde el pensamiento hebreo, y previamente quería hacerles un comentario acerca de algo que no hemos comentado y me parece que es importante, y que de hecho es tan importante que voy a sacar estamos diseñando un curso nuevo para hablar sobre todo con respecto a este rito, ¿no? Que es el rito de Moloch, eh, que en hebreo realmente no es, se escribe Malok, ¿no? Si ustedes escriben en Google Malok, terminando en CH o en K, ahí se van a dar cuenta de este, que es un pseudo dios. ¿Por qué digo un pseudo dios? Porque el término Malok o Moloch viene de la misma raíz de Malek, ¿no? Que se parecen mucho. Y Malek en hebreo es reinado, es rey. Malek es rey. Y Malok tiene esa misma raíz. Y según los últimos estudios que se han hecho a nivel, sobre todo apoyados por la arqueología bíblica, apunta de que Moloch no es un dios como tal, sino un rito, una acción ritual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Moloch o de Moloch, que muchas veces lo imaginamos con ese ser con cabeza de toro y cuerpo humano, que se le atañe el sacrificio de niños, ¿no? Eh, Realmente, dentro del contexto hebreo, dentro del contexto semita, o vamos a decir que hay muchos nombres para estas culturas, ¿no? Que es todo del Levante, o de todo lo que llaman el Levante del Sinaí. También hay otro nombre que lo podemos encontrar cuando estemos investigando por nuestra propia cuenta, que le llaman pueblos del mar, ¿no? ¿Por qué? Porque son pueblos que todos tenían acceso a la navegación y estaban muy bien conectados, ¿no? Que van desde Fenicia a Siria hasta Egipto, ¿no? Siendo los principales imperios el imperio de Mesopotamia, el imperio persa, que es el asirio, o que abarca parte de Asiria, está Egipto, que es conocido por todos, y tenemos los fenicios, que también lo hemos escuchado, y todos ellos, a pesar de tener una territorialidad geográfica, histórica distinta, están como emparentados porque todos tienen una misma comunicación. De hecho, se considera actualmente que los fenicios están emparentados con los cananeos, y los hebreos se consideran parte de ese tronco que surge de los cananeos. Hay un término que se van a encontrar en la Biblia que son comunes dentro de ese territorio tan extenso que les he indicado, como por ejemplo para el pensamiento hebreo, para lo que se conoce como el pueblo de Israel. Es muy común ver en el Antiguo Testamento términos como Elohim. Ya hemos dicho en otras oportunidades y en otras clases que Elohim es un término que es un adjetivo, si no me equivoco, más o menos funciona gramaticalmente como un adjetivo en plural, que significa señores, ¿no? Y que puede ser utilizado para hablar de dioses cuando se acusa de la idolatría. Se utiliza de manera singular cuando se refiere a un solo Dios, a pesar que tiene una terminación plural.
según el contexto uno puede, sobre todo por el verbo, la acción verbal puede definir si está en plural o está en singular. Y también inclusive el término Elohim se puede atribuir a señores como, por ejemplo, cuando uno se dirige a una persona que tiene una autoridad como jueces, como por ejemplo algún rey o algún soldado, o un término de respeto, que también puede utilizarse con el término de Elohim. En general, Elohim, entonces, Señor, y así como en castellano ocurre que uno le dice Señor por respeto a cualquier persona, también uno le dice Señor a Dios, ¿no? Cuando uno reza, uno dice Señor, ampárame, pero también utiliza uno ese término para un contexto más humano, más coloquial, ¿no? Lo mismo ocurre en esa época con ese término de Elohim. Y los Elohines, dentro de la cultura, vamos a decir, semita, son varios dioses, ¿no? Porque en esa época, antes de asimilarse el monoteísmo, habían varios dioses. Generalmente, cada localidad tenía un dios principal y adoraban a ese dios principal y tenían a su vez, o respetaban a su vez, otros dioses. Y estos eran los distintos Elohim. En este pensamiento hebreo hay un Dios, ¿no? Había un Dios que se llamaba El, y Él era considerado el padre de todos los dioses, de todos los Elohim, que sería, vamos a decir, padre de todos los dioses. Se puede entender un poco como en la cultura griega, que está Zeus, que es padre de todos los dioses, ¿no? Que hay un panteón de distintos dioses, pero hay un dios principal que es, en este caso, es Zeus. Algo parecido. Para los hebreos estaba él. Cuando hay esa visión ya más que apunta más al monoteísmo, que hay esa inspiración de Abraham para adorar a un único Dios, el Dios Yahvé, que era el Dios Elohim que representaba al pueblo de Israel, comienzan a relacionarlo con él, que es el Dios Padre de todos los dioses, de manera tal que un Dios provincial, que era Yahvé, termina siendo el Padre y el único Dios ante toda la gama de dioses que habían alrededor. Lo mismo que ocurre con el término de Elohim, ocurre con el término de Baal. Por eso vamos a escuchar o leer en la Biblia que hay muchos nombres compuestos con Baal, porque Baal, igual que Elohim, significa señor o señores. Es un adjetivo igualmente. En estas culturas era muy poco darle un nombre propio a Dios porque Dios es innombrable, no podía concebirse dentro de la conciencia humana, y darle un nombre sería como limitarlo a un concepto humano, además que se percibía como una falta de respeto al Dios y por tanto se utilizaban adjetivos. Por tanto, Baal es Señor, igual que Elohim es Señor. Igualmente hay composiciones como el Shaddai, Dios de las alturas, porque Shaddai significa montaña, también significa pecho. Entonces es el Dios que está en las alturas y también el que acoge a sus hijos en el pecho, haciendo alusión a la parte materna, ¿no? Que agarra a los niños y los acoge. Y así Adonai, vamos a conseguir una serie de nombres, pero que realmente son adjetivos del innombrable. Por eso es cuando Moisés le pregunta, si a quién le digo quién eres, cuando me pregunten, yo soy el que soy. Es decir, es un ser completamente tan superior que no hay concepto que lo pueda definir. Toda esta explicación es para que nos ubiquemos un poco en la cual hay muchas relaciones, ¿no? Hay elementos, términos que se pueden emparentar, por ejemplo, entre Baal y Elohim, que después Yahvé, a convertirse en el Dios único en él, que es el término que se utilizaba, comienza a ser un Dios en la cual va a decir que nadie de lo que él ha hecho su alianza, con quien él ha hecho su alianza, que en este caso es Abraham y su descendencia, ninguno de los que hayan hecho esta alianza, que dentro del contexto bíblico se llama el pacto de Siquén. El pacto de Siquén es el pacto que hace Abraham con Yahvé. Ese pacto es el que
Desde ese pacto nace la religión judía. Desde ese momento hay un compromiso en la cual los judíos, aunque en ese momento el término judío no existía, vamos a decir, los hebreos, eh, hacen un pacto en la persona de Abraham con Yahvé, y Yahvé es un Dios celoso y por tanto no pueden rendir culto a ningún otro Dios. Aquí es donde se cuela el rito de Moloch. Moloch es un sacrificio ritual que se hace a un dios, de hecho, o a un rey, a una persona importante. En este caso, se le atribuye a la divinidad. Recordemos que en la clase anterior hablábamos que habían cultos a Baal donde se sacrificaban los primogénitos, porque Baal se relacionaba mucho con la fecundidad y la agricultura. Y también a veces lo representan con una cabeza de toro. Esta ritualidad de sacrificar lo primogenio era algo muy, muy común dentro de todas estas culturas de Levante, ¿no? Desde Asiria, desde Persia hasta Egipto. Era muy común el hecho de que el sacrificio del primer ganado, de la primera cosecha, inclusive de los primeros hijos, era algo común. Es decir, para ellos en esa época era algo normal. Ahora, el rito de Moloch aquí es donde entra, de que siempre ha habido esa discusión si era un dios nuevo atribuido a los amonitas, porque los amonitas tienen un dios que gramaticalmente se parece al nombre, pero cada vez se apunta más que era un ritual común de esa época. Y Yahvé se da cuenta de que ese rito es muy espantoso, es abominable y es tajantemente prohibido por todos los israelitas, a todos los israelitas, ¿no? Él dice que él no ha mandado, él no detesta esa ritualidad. Esto da a entender que dentro del pueblo hebreo se hacía este ritual. Y hasta aquí vamos a dejar un poco lo de Moloch, simplemente le siembro la inquietud, porque hay un grupo de hebreos y de esta gente que está de cerca, vecina del pueblo de Israel, que no le hace caso a Yahvé, y hay como una bifurcación, ahí como se separan. Entonces hay un pueblo judío que se mantiene bueno, aunque el término judío, un pueblo hebreo, porque es que el judío todavía no la palabra judía o judío surge a través de la tribu de Judá, y la tribu de Judá va a ser posterior a Abraham. Estamos hablando todavía en una época donde lo más primitivo, ¿no? Donde surge Abraham. Y donde surge Abraham, entonces hay unos que aceptan el pacto con Yahvé, y hay un segundo Yahvé para algunos autores, le llaman un segundo Yahvé, que son aquellos hebreos que no aceptan las nuevas leyes, sino que se mantienen todavía aferrados a estos ritos que son abominables. Y y de allí surgen lo más primitivo de lo que nosotros vamos a ver posteriormente, de estas sectas y de estos grupos que en la época moderna, sobre todo después en 1901, 1890, hay un repunte de estas sectas donde retoman o hacen alusión en torno a esa ritualidad satánica, y hacen alusión a Moloch o a Maloch, haciendo alusión precisamente a ese grupo de judíos o hebreos, israelitas, que no le hicieron caso a Yahvé y quedaron entonces manteniendo estas prácticas, donde después en otro posterior curso, que se va a llamar Historia de la Perversidad del Hombre del hombre o de la humanidad, donde vamos a sentar las bases de por qué existen actualmente todavía grupos que mantienen esa ritualidad. Cuando nosotros escuchemos en las noticias que hay en las élites o hay esa idea de sacrificar niños, de estas ritualidades tan espantosas, es para que sepan que hay una raíz inclusive que podemos conseguir hasta dentro de la Biblia, condenada por Yahvé, pero que hasta el sol de hoy sigue teniendo un eco, ¿no?
Entonces, como estamos hablando de hechicería, brujería y ritualidad, es simplemente un dato para que ustedes puedan también investigar sobre este rito, que realmente no es un dios, sino es un rito que se mantiene actualmente. El rito de Moloch o Maloch no solamente está representado por una cabeza de toro y cuerpo humano, sino a veces también de un búho. Y el búho tiene también una relación con todo el tema de la hechicería, por ser un animal que es nocturno. Eh, entonces también van a darse cuenta que va a aparecer dentro de la simbología de muchas de las élites actuales, ¿no? Entonces cuando ustedes vean un búho o alguna arquitectura que asemeje a esa forma, se dan cuenta o se van a dar cuenta, porque van a saber por estas clases, de que hay un trasfondo no solamente esotérico, sino que realmente malvado, ¿no? Pero eso yo les siembro la duda para que puedan anotarse para el próximo curso, que vamos a ahondar más esto con relación a lo contemporáneo, para distinguir cómo están obrando las fuerzas del mal y es bueno identificarlo. Yo sé que es un tema escabroso, que mucho, a lo mejor, dependiendo de la sensibilidad de cada quien, es a veces difícil de asumir, pero yo pienso que es interesante poder indagar para poder descubrir cómo se manejan cómo se maneja el mal en medio de nosotros, entre nosotros, ¿no? Siguiendo el tema de la adivinación, nos damos cuenta entonces de que dentro del pensamiento hebreo está contaminado también por esta parte de la idolatría y va a ser el constante dolor de cabeza de Yahvé con respecto a su pueblo, de decirle, recordarle que Él es el único Dios, que no tienen que estar consultando a otros espíritus, que no tienen que estar sacrificando ofrendas a otros dioses. Ese es el eterno, vamos a decir, dolor de cabeza de Yahvé con respecto a su pueblo, al pueblo de Israel, que es un pueblo infiel, porque siempre va a estar tentado a este tema de la adivinación, de querer ser como Dios, de querer dominar el mundo sin tener un control moral, que en este caso puede ser representado por una divinidad. Hernán nos dejó la duda de la nigromancia dentro del pensamiento hebreo con un término que se llama o y b larga, ¿no? Ese término aparece en la Biblia se distingue de la adoración a ídolos porque va específicamente dirigido a la invitación de conversar con espíritus, ¿no? Y esto nosotros coloquialmente, actualmente, lo conocemos como nigromancia. Y hablábamos de que nos faltaba como completar algunas citas bíblicas de dónde podemos encontrar este término. Y encontré en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 7, la siguiente cita, donde aparece este término hebreo. Dice, busquen una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y consulte por medio de ella. Esto es una frase, vamos a decir, una expresión que surge dentro de la primera de Samuel en el versículo 7, ¿no? Y cuando habla de tenga espíritu de adivinación, utilizan el término o, que es el que hace alusión en la Biblia con respecto a adivinación. Buscando un poco la parte gramatical, es un sustantivo masculino y se utiliza sobre todo para espíritus de cosas que no están vivas, sino espíritus de los muertos, espíritus que rondan en el cementerio, espíritus que rondan en lugares donde hay muerte, no espíritus que están vivos o de personas vivas o de animales vivos, sino son específicamente espíritus de personas o animales que han muerto. Y se utilizan específicamente como medios de consulta, ¿no? Donde hay un medium, este medium también se conoce como nigromante, en la cual es una persona viva, ¿no? Donde tienen un ese don espiritual, donde puede
donde puede tener una relación con espíritus. Y casualmente, casi siempre se le atribuye al término femenino. Casi siempre este tipo de don adivinatorio no se encuentran, muy pocas veces se hace referencia a hombres que lo tengan. Siempre se habla a nivel de mujeres, ¿no? Mujeres que son adivinadoras y que tienen este don de consultar a los muertos. Hay dentro del pensamiento hebreo, también se utiliza el o junto con otro término que es balat, que es B-A-L-A-T, y más el ob. Cuando aparecen estas dos palabras juntas, significa que es una mujer o un hombre que no solamente tienen el don para poder conversar con los espíritus de muertos, sino que tiene también una especie de dominio o de poder sobre ellos, ¿no? Este Balat viene del término Baal, que es Señor, también, entonces es un término de autoridad. Son personas que no solamente tienen el don, sino que ejercen una autoridad sobre estos espíritus, ¿no? Dentro del Antiguo Testamento es una práctica que está prohibida porque se hace referencia a que son espíritus que son en contra de Dios, son espíritus impuros y que al no ser de Yahvé y al no ser Yahvé, es por tanto algo pecaminoso, algo que es condenado. Otra cita donde se hace alusión a la adivinación es en Levítico, capítulo 19, versículo 31. Ahí aparece de nuevo el término o, que dice, no os vuelvan a los que evocan espíritus. Cuando hablan de evocar espíritu, utilizan de nuevo ese término en el capítulo 19 de Levítico, versículo 31. Entonces es una orden, no vuelvan, y fíjense que utilizan que no vuelvan significa de que alguna vez estuvieron en eso. Entonces no vuelvan a recurrir a la consulta de espíritus. Como les digo, es algo que está muy ampliamente aceptado en la cultura e incluso dentro del mismo pueblo hebreo tendían a caer en esa tentación. Está el Levítico capítulo 20, versículo 6, donde se habla o se dice que la persona que acuda a los que evocan espíritus están mal vistos por Dios, ¿no? Y aquí habla en plural. No solamente el término ob se utiliza en singular, sino que en este caso habla de espíritus en plural. En Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 24, dice: Josías eliminó a los evocadores de espíritus. Cuando utiliza el término eliminó, es que hubo una ejecución con respecto a todos aquellos que eran adivinadores. Por tanto, el término ob puede referirse a un espíritu que se está invocando, puede también hacer referencia a la persona que tiene ese don, que nosotros actualmente lo conocemos como medium, y también el acto ritual en sí, ya el contexto de una persona que busque consultar algún espíritu, a veces lo hacen con las vísceras de los animales, por ejemplo, en esa época. Eso ya también entra dentro de lo que se conoce como adivinación. Y es algo totalmente ilegítimo. ¿Por qué es ilegítimo? Porque está al margen de Yahvé. Son rituales que Dios no está pidiendo, que Yahvé no está pidiendo. Son contaminaciones de culturas que en este caso vamos a decir que son vecinas, pero que Yahvé no le está pidiendo, no le está exigiendo. Y por tanto, se prohíben. Este es con respecto a la nigromancia. Continuando con el término de hechicería que habíamos empezado la semana pasada, podemos indicar que el término ya vamos a ubicarnos en el término griego que se utiliza, que en griego se traduce como, por ejemplo, está farmakei, como farmacia, pero farmakeia. ¿Qué significa la farmaqueia? Es un término que se introduce dentro del mundo helenístico cuando por primera vez se busca traducir la Biblia del Antiguo Testamento del hebreo al griego y cambia la palabra hechicería o
la cambia, que lo habíamos dicho que en hebreo, por ejemplo, es el término kisen o kasaf. Todos estos términos que hacen referencia a la hechicería, cuando se traduce la Biblia al griego, la cambian por farmakeia. Y significa, dentro del contexto griego, eh, sobre todo una técnica, hace referencia a una técnica en la cual buscas tener un control sobre las cosas que te rodean, ¿no? Es menos, apunta a algo menos, vamos a decir, espiritual y destaca más la parte técnica y práctica, ¿no? Aquí, farmaqueia sería buscar dominar o tener control de todo aquello que está a mi alrededor, ¿no? Eso ya es la traducción y el sentido que le va dando el pensamiento griego. Por tanto, aquí la magia ya deja de ser un poco menos esotérica para convertirse en algo más práctico, más técnico. Por tanto, eh, va a resultar de que va a haber como una especie de recetario en la cual si yo quiero dominar una enfermedad, si yo quiero dominar un problema que existe de sequía, entonces todo esto de querer controlar lo que está a mi alrededor, lo voy a relacionar con este único término y que inclusive surge como una especie de, no con una connotación a veces negativa, porque si uno se enferma y se dirige a una persona que conoce una técnica para curar esa enfermedad, para dominar esa enfermedad, en principio no debería de ser negativo. Aquí, ¿cuál es el problema o qué es lo que lo convierte en algo negativo? Abominable, es que se está haciendo a espaldas de Dios, ¿no? Si toda salud, aun cuando la salud es buena, aun cuando la medicina es buena, pero si no viene de Dios, entonces es una técnica que no puede ser aprobada. Si todo aquello que yo quiera control, que me permita a mí controlar y acceder a cosas positivas, si no es de Dios, entonces yo lo tengo que ver con sospecha. Aquí volvemos al tema de lo celoso que es Yahvé, ¿no? En cuanto el único bien y el único mal puede provenir es de Él. Él es el que tiene el derecho de proveer y el derecho de castigar. No, ningún otro señor o ningún otro dios ajeno de otros pueblos pueden hacer eso. Solamente ninguna persona tiene derecho a someterse a otros dioses ni querer hacer algo a las espaldas de él. Él tiene que tener el control de todo. Más o menos ese, en grandes rasgos, es la mentalidad que hay dentro del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, como estamos hablando del griego, del pensamiento griego, este pensamiento helénico va a desarrollarse muy ampliamente, no tanto en el Antiguo Testamento, porque de hecho muchas traducciones de libros griegos del hebreo no están dentro del canon hebreo o del canon judío, porque al ser traducidos al griego o ser escritos directamente en griego, como por ejemplo el profeta Daniel, el libro de Tobías, al ser escritos en griego, ya los hebreos lo veían como que algo que no era original de ellos y por tanto eran desechados, eran leídos, respetados, pero no eran incluidos dentro de su canon. Los protestantes, que son posteriores a, a los católicos, pero ellos cuando se separan de la Iglesia Católica no asumen ningún libro griego, sino que se acogen al canon hebreo, que son solamente los libros que son escritos en hebreo. Los católicos sí aceptan los libros que se escribieron en griego, que se tradujeron en griego, aun cuando sus originales eran hebreos, y que se mantuvieron dentro de lo que se llama la tradición de los 70. ¿Por qué se habla de los 70? Porque se dice que fueron 70 escribas los que tradujeron los textos hebreos que estaban antes en hebreo y luego pasaron al griego. Y por eso estos libros
se le dice lo de los 70, y son los libros deuterocanónicos que son aceptados por los católicos, ¿no? ¿Por qué son aceptados por los católicos los griegos? Y aun cuando uno puede decir, mira, si Jesús fue hebreo, si Jesucristo nació judío, ¿por qué aceptar también a los griegos? Según tengo entendido, repito lo que me enseñaron a mí cuando estaba en clase, me dijeron, Jesús hace cita, estando él en vida, en su predicación, él cita la Biblia de los 70, es decir, Jesucristo utilizó para comunicarse y hacer sus parábolas, para hacer eh, que utilizó junto con sus discípulos la versión de los 70. Y si Jesús la utilizó, entonces quedó la tradición en las primeras comunidades cristianas de seguirlo usando. Yo no he comprobado, sí, no he profundizado en buscar la razón exacta si esa es, pero me recuerdo que cuando yo estudié, eso fue lo que me dijeron. Por eso es que nosotros asumimos estos libros griegos. Ahora, ¿qué pasa con el griego? Que hay términos, sí, también Pablo nos habla, dice que la Septuaginta, sí, también se conoce con ese nombre, haciendo referencia al término de los 70 o Septuaginta. ¿Cuál es el problema con el griego? Bueno, que hay elementos que a lo mejor pierden fuerza, ¿no? Por ejemplo, el término ángel en hebreo es, si no me equivoco, es malek, que es mensajero, ¿no? Hay un término en hebreo que se parece a la raíz de rey, de rey, que es, se parece, pero es aquel que es enviado por el rey a llevar un mensaje, ¿no? Significa el que va y viene, y que sale del rey y viene con una respuesta, sale del rey con un mensaje y regresa con una respuesta. Ese es el término que se le da a ángel, que se traduce después en griego como ángel. Ahora, cuando se traduce como ángel dentro del pensamiento griego, es algo distinto, porque el término ángel dentro del pensamiento griego, mientras que el hebreo era como un representante más antropomórfico, un hombre que va y viene, ya hay unas connotaciones más divinas en el pensamiento griego, porque hacen referencia a Hermes, que Hermes es el mensajero de la mitología griega, que es el que tiene las sandalias con unas alas, ¿no? Como el símbolo de Goodyear. Que esas alas de las sandalias les permite subir y bajar del cielo a la tierra, y de allí viene después esa alusión de ángeles con alas que suben y bajan, ¿no? Pero entonces ahí vemos cómo se va evolucionando el pensamiento hebreo, va pasando y se va asumiendo también cosas de la cultura griega, y así va a pasar a lo largo de los siglos, ¿no? A lo largo del tiempo. Quiere decir que no vamos a tener al final una producción, un desarrollo donde va a recoger la palabra de Dios distintas experiencias. Cuando se consiguieron los rollos del Qumran, hay textos en el Qumran que son más antiguos que lo que nosotros tenemos en la Biblia actual, en el canon actual que es reconocido en Trento, en el Concilio de Trento. Llega la disyuntiva en ese momento. Si estos textos en el Qumran son más antiguos de lo que nosotros tenemos en el canon dentro de la Biblia aprobado, significa que la Biblia que tenemos nosotros tenemos que cambiarla a los más originales, porque no coincidían. Porque, como les digo, durante los siglos se fueron añadiendo cosas en estos textos. Y la Iglesia Católica establece que el canon no se rige porque si conseguimos un texto más antiguo de los que ya se conocen, sino nosotros no solamente valoramos la parte semántica o gramatical o histórica, sino la tradición, y la tradición se ha utilizado esos textos y el texto se ha moldeado según esa tradición de esa manera, es porque allí actúa la inspiración de Dios y no en nosotros, aun cuando esos otros puedan ser más antiguos, ¿no? Entonces todo esto es bueno que lo conozcan para que se den cuenta de que no hay una sola versión, ni una sola Biblia, por decirlo entre comillas, ¿no? Hay distintas versiones.
Y también hay libros que son sagrados según el canon donde estén. Si nosotros fuéramos todos los que estamos acá nacidos en Etiopía, nosotros nos regiríamos por el canon etíope. Y el canon etíope acepta 80 libros canónicos más o menos, porque ellos aceptan todo. Realmente ellos aceptaron, ellos tienen el libro de Enoch, ellos tienen otra serie de libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y para ellos eso es su Biblia y su canon oficial, y para ellos todo eso es palabra de Dios. Si nosotros fuéramos nacidos protestantes, para nosotros no tendríamos 73 libros como los católicos, sino tendríamos los 66. Pero si somos católicos, tenemos los 73. Entonces, también esto es bueno que lo sepan, porque dependiendo de donde tú estés, va a ser unos libros palabra de Dios y otros no palabra de Dios. Entonces acá es un poco así, es lo que hay, ¿no? No hay mucha explicación, simplemente históricamente se ha desarrollado de esa manera. Los ortodoxos también tendrán una manera distinta de visualizar los textos, porque por ejemplo la iglesia etíope es una iglesia ortodoxa, ¿no? Bebe más de las iglesias orientales que nosotros que somos occidentales. Entonces, también nuestra cultura, donde nacimos, donde nos desarrollamos, va a influir en nuestra creencia, ¿no? Va a influir. Todo esto es para que veamos cómo solamente los idiomas pueden ser también una especie de barrera o de puerta para distintas realidades y distintas interpretaciones. En este caso, en la carta de Gálatas, se utiliza de nuevo, en Gálatas capítulo 5, versículo 20, ese término farmakeia que se utilizaba en el Antiguo Testamento para hacer referencia a toda aquella práctica que sea para controlar lo que está a mi alrededor, lo vuelve a utilizar el Nuevo Testamento, rescata ese término griego de farmakeia, porque el Nuevo Testamento fue escrito todo en griego. Pero aquí ya vamos a tener otra connotación, ¿no? Dentro del pueblo cristiano, dentro de la comunidad cristiana, esto también es importante que lo sepan, hay una reinterpretación de los textos griegos y hebreos del Antiguo Testamento. Cuando Jesús muere, el primer texto lo más probable, según los historiadores, que surgió en griego, fue el Evangelio de Marcos, que fue aproximadamente 60, 80 años después de la muerte de Jesús. Cuando se escribió el Evangelio de Marcos en griego, porque ese era el idioma más extendido culturalmente en ese momento, hay muchas personas que estuvieron vivas y que llegaron a conocer ese evento de la muerte de la cruz de Cristo. Y ya a los 60 años ya tenían una catequesis más o menos formada para poder plasmar los primeros escritos. Porque ¿qué son los evangelios? Los evangelios es una expresión de la comunidad para que daba catequesis para que se pudieran bautizar, y que llegó un momento en que ellos dijeron, mira, nosotros toda esta predicación, toda esta enseñanza, toda esta formación como catequista que damos para que hayan nuevos bautizados, vamos a irla colocando por escrito. Y se fueron recogiendo toda la experiencia de esas primeras comunidades cristianas en escrito, porque Jesucristo no escribió nada. Jesucristo no dejó nada escrito. Todo lo escribieron sus discípulos, posteriormente sus apóstoles y discípulos. Entonces, lo que ellos recuerdan es lo que van plasmando. ¿Por qué los evangelios son más extensos en la pasión de Cristo? Porque si ustedes agarran cualquier evangelio de la infancia, casi nadie habla nada. Casi todos hablan de la muerte y resurrección, porque es lo que tenían más cercano cuando escribieron eso. Es la experiencia más que pueden recordar con más nitidez, porque hace 60 años acababa de ocurrir la muerte. Entonces ellos van a empezar a escribir según la experiencia que tienen más fresca dentro de su memoria. Y van a comenzar a relatar la resurrección, la muerte y la pasión de Jesús. Por tanto, los evangelios se van a convertir como un relato de la pasión, muerte y resurrección con una larga introducción. Esa larga introducción es todo lo que está previo,
que muchos de los que lo escribieron seguro no estaban allí, porque estamos hablando de 70, 60 años después, pero se mantuvo dentro de la tradición de las primeras comunidades. Hay un problema con las primeras comunidades cristianas, que ellos se dan cuenta de que tienen que justificar la continuidad del pacto de Siquén con Jesucristo y con ellos mismos como cristianos. Es decir, cómo nosotros podemos garantizar de que lo que creemos, de lo que estamos plasmando dentro de la Biblia, como estamos hablando del término actualmente hoy en esta clase de brujería, vamos a decir, por ejemplo, cómo yo puedo refrendar de que lo que pensaba el pueblo judío de la brujería es lo mismo que nosotros creemos, pero mirando a lo que Jesús enseñó, ¿no? Ya con esa revelación plena. Pero para ello era importante mantener la continuidad. No eran judíos, pero pertenecían a la continuidad del pacto de Siquén. Por eso el pacto de Siquén es muy importante. Y ellos entonces se dieron cuenta de que la manera de poder unir y responder al pacto de Siquén era a través de los profetas. Los profetas, dentro del pueblo judío, no es que no eran valorados, pero para ellos más valor tenía la ley. Para los judíos, la Torá es lo más importante, porque ahí es donde se establecen las normativas del pueblo de Israel. Para los cristianos, ellos se alejaron un poco de la Torá, porque es la ley la que mató a Jesús, es la ley sacerdotal la que dio pies para que Jesús fuera crucificado, y le dio más realce al profetismo, ¿no? Y por eso, cuando comienzan a construir las catequesis, que son los evangelios, vamos a hablar del evangelio de Marcos porque es el más antiguo, entonces van a comenzar a hacer un repaso de qué fue lo que dijeron los profetas y qué fue de lo que dijeron los profetas lo que se cumplió en Cristo. Y es por eso cuando leemos los evangelios, en cada tramo, vamos a encontrar, como dice, Jesús sale en su vida pública y saca el papiro, el papiro, ¿no? El rollo, ¿no? Y lee un texto de Isaías y dice que se está cumpliendo en sí mismo porque se está cumpliendo lo que el profeta dijo. Es una intencionalidad de las primeras comunidades hacer que en Jesucristo se cumplen todas las profecías. Cuando Lucas escribe y dice, nació y porque fue predicho por Isaías que nacería de una doncella, y todo eso no es por casualidad, es porque los cristianos se dieron cuenta de que para darle fuerza a la tradición judía heredada por el cristianismo, la única manera era, o no era la única, pero es lo que consiguieron en el momento más oportuno, afianzarlo a través del profetismo. ¿Por qué? Porque si lo hacían por la Torah, no había muchos elementos, porque la Torah es lo que se asumió los judíos, que no se convirtieron al cristianismo, ellos se aferraron a la ley. Y ellos dicen que Jesús murió bajo la ley que nosotros impusimos porque él la incumplió. Los cristianos no se fueron por la ley, sino que se fueron por el profetismo. Y dice, ustedes mataron bajo la ley a Jesús, pero es porque eso ya lo habían dicho los profetas que tenía que ocurrir de esa manera. Y por tanto, Jesús es el único sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, porque está por encima de todos los sacerdotes, está por encima de la ley, está por encima de los fariseos. Y es aquí donde hay una conversión histórica, donde ya lo que veníamos creyendo con el pueblo judío, hay un vuelco total, hay un cambio tan fundamental que es casi irreconocible la imagen de Yahvé del Antiguo Testamento con el Abba Padre que representa a Jesús, porque en el Yahvé, que yo les he dicho anteriormente, al que se le ofrendaba, al que se le confundía con rituales paganos, que era celoso porque amaba al pueblo judío, pero cuando con los otros pueblos que no eran del pueblo de Israel era cruel. Entonces eso contrasta con el Dios de misericordia que nos va a presentar Jesús. Entonces hay casi como una revelación plena de lo que es el Abba Padre. Por eso es necesario que nosotros como católicos cada vez pensemos en Dios Padre
no tanto como el Yahvé del pensamiento judío, sino como el Abba, que Padre misericordioso, que nos vino a mostrar Jesús. Porque a la hora de la verdad, en resumen, lo que Jesús se encarnó fue principalmente para mostrarnos el rostro del Padre. La redención, el sacrificio, el morir en la cruz es adicional. Eso es algo que se tuvo que hacer porque pecamos. Pero si nosotros no fuéramos pecado, Jesús fuera venido, nos mostrara el amor del Padre y todos fuéramos resucitados junto con Él. Pero como estuvo el pecado, es necesario mostrarnos al Padre y morir para que por medio de su sangre nosotros pudiéramos estar libres de esa culpa. Pero es algo adicional. La tarea principal y primordial de Cristo era mostrarnos al Padre y decirnos que el Dios Padre es un Dios misericordioso. Es un Dios que no cree en que unos son mejores que otros, que no cree que los fariseos sean mejor que los samaritanos, que no creen que la salvación es para algunos. Jesús vino para desmontar esa creencia. Jesús vino para darle salvación a los griegos, a los romanos, a los paganos, a los gentiles y a los judíos. Jesús vino a demoler todo lo que antes se creía y que se creía como una ley, prácticamente una ley divina. Entonces acá vemos cómo el griego o el helenismo va a ser fundamental para las primeras comunidades cristianas, porque va a ser justamente a través del pensamiento griego donde se va a ir armando toda la teología cristiana y se va a ir desligando cada vez más del pensamiento hebreo. Entonces también vamos a ver otro ejemplo dentro de Gálatas, esta palabra farmaqueia, se relaciona más como obras de la carne, lo que indica que hay una antropología desordenada. No es solo el error de cultual o ritual de estar queriendo consultar a los muertos, sino que ya el término de farmaqueia va a ser utilizado para hablar del desorden que hay dentro del ser humano, que busca un poder sobre la acción de Dios. Y esto es verídico en nuestra actualidad. ¿Por qué las personas leen el horóscopo? ¿Por qué las personas se acercan a un brujo? ¿Por qué se hacen despojos? Porque quieren estar por encima de Dios, porque tienen una antropología desordenada, porque sus valores internos están totalmente rotos, porque no creen en el amor, creen simplemente en el amarre. Una persona que es hechicera, bruja o pitoniza, es un fetichismo. Es prácticamente lo que la psicología actual dice que es un fetichismo, donde la acción que están buscando o el poder lo están colocando en el medio, no en el fin. Una persona que esté enamorada de una mujer o esté enamorado de un hombre y lo coloca en medio de la brujería, eso es un acto fetichista, porque al final tú no estás queriendo realmente el amor de esa persona. Tú lo que estás poniendo tu énfasis es en el medio, cómo tú lograr controlar esa situación. De tal manera que lo importante allí es lograr que esa persona te ame, no por un amor sincero, sino porque tú quieres saber que conoces y que dominas la forma de hacer que esa persona se enamore de ti de una manera incontrolada y que después simplemente la deseches cuando tú ya no te haga falta. Entonces es querer dominar al otro, es ese poder, el poder sin medida, que atropella incluso la libertad de los demás. ¿Por qué atropella la libertad de los demás? Porque está prácticamente forzando una situación que la otra persona no quiere, que casi siempre es por el tema del amor. Ay, que esa persona no me ama, vamos a hacer un trabajo para que me ame. Tú estás violentando la libertad de esa persona. Entonces tú no estás amando realmente a esa persona. Tú lo que estás es amando a ti mismo. Y luego simplemente quieres complacerte haciendo que esa persona haga lo que tú quieres que haga. Cuando esa persona comience, ya salió un poco de señal, pero creo que no la perdí del todo.
Les decía que el poder está, o el poder que se quiere con la brujería, no es el bien ni propio ni de la otra persona, simplemente el sentirse con el deseo de que puedo tener un control sobre algo o sobre alguien. Después que tú satisfagas ese deseo, simplemente desechas a esa persona, porque tú ya cumpliste tu objetivo. Lo mismo pasa con la naturaleza, si quieres controlar la naturaleza, si quieres controlar la genética, si quieres tener un puesto, un trabajo mejor. No es porque tú quieres tener ese trabajo mejor, es porque tu ego te lleva a querer forzar esa situación a lo que tú quieres. Es un capricho desordenado de la antropología. Y por eso es que es, da el clavo, como decimos, se dice coloquialmente, Gálatas, la carta de Gálatas dio en el clavo cuando dice que farmaqueia es una obra de la carne que indica una antropología desordenada, donde sustituye el poder del egoísmo sobre el de la comunión. Teológicamente, la prohibición de la Biblia, la prohibición bíblica de la hechicería, se fundamenta en distinguir que la revelación de Dios es un don, en cambio la magia es una apropiación del otro, mientras que Dios te da el amor de una manera libre, mientras que la revelación es un regalo, la adivinación y la hechicería es todo lo contrario, es simplemente empeñar tu vida, empeñar tu pensamiento por el dominio del otro. Entonces aquí estás abusando de ti mismo o de ti misma y estás abusando de los demás. Estás empeñando tu conciencia por un acto banal, un acto que simplemente además es totalmente mortal o temporal, porque el demonio que está asociado a toda esta hechicería solamente tiene un poder en este mundo. El demonio no te puede dar la vida eterna. El demonio te puede dar la condenación, porque tú mismo estás optando por ello, pero no te puede salvar. ¿El demonio qué te puede ofrecer? Bueno, quizás algo de salud, el poder sobre otra persona, tener poder económico. Te puede dar cosas temporales, pero te va a quitar cosas mucho más valiosas porque estás empeñando tu vida, estás empeñando tus emociones, estás empeñando tu familia, porque una persona que se mete en la brujería no está poniendo en peligro solamente ella, sino está poniendo en peligro a todas las personas que están a su alrededor, porque está abriendo las puertas al mal, a su casa, está colocando su casa en peligro con esto, ¿no? Ya para ir terminando, quería era simplemente tomar en cuenta lo que es la alianza, ¿no? La clase de hoy, el tema que corresponde a hoy, al día de hoy, tiene como nombre ruptura de la alianza. Esta ruptura de la alianza con la brujería hace referencia a que hacemos una ruptura con el pacto de Siquén. Ese pacto que estableció Abraham como nuestro representante, de serle fiel a Dios constantemente, lo rompemos en el momento en que nosotros practicamos brujería porque estamos dándole la espalda a Dios para aceptar como Dios a nosotros mismos. Hay una reflexión sobre el demonio con respecto a esto, que yo no me sé la canción, la traducción de la canción en español. Es una canción que es de este artista que es Marilyn Manson, ¿no? O Marilyn Manson. No recuerdo el nombre de la canción, pero él tiene una canción que hace referencia a como que si el demonio la estuviera cantando y qué es lo que piensa el demonio. Me pareció interesante porque en la canción él dice, ya yo no siento lo que es el perdón. Y lo dice, extrañaría sentir el perdón, pero es algo que ya yo no voy a sentir más, porque ya yo estoy condenado y ya yo no puedo tener perdón. No siento, tengo una búsqueda constante de Dios y cuando voy a encontrarlo y llego y pienso que lo voy a ver, al final me estoy mirando a mí mismo, porque yo me he creado en mi vida, he colocado a Dios mi propia persona. Y entonces es un espiral constantemente de búsqueda, de perdón, búsqueda de amor, búsqueda de Dios, y siempre llega al mismo lugar, a un espejo, porque eso es lo que Él creó.
Él crió su propio cielo, su propia divinidad en un espejo, mirándose a él. Y no va a obtener nada fuera de lo que él puede verse o de lo que él es. Y eso lo sumerge en una inmensa tristeza. Y la canción termina él diciendo que no hay salvación. Para él ya no hay salvación y por tanto no hay perdón, ¿no? Es una canción, bueno, en estilo de música que a lo mejor no todo el mundo le guste, pero cuando la encontré y vi esta explicación de qué es lo que significa esta canción, me pareció muy ajustada, muy a lo que realmente es en la vida real, porque eso es lo que ocurre con el demonio y con cualquier persona que asume la brujería como su religión, porque al final la brujería es colocarte a ti como Dios. Y nos estamos vaciando del perdón, nos estamos vaciando del amor y nos estamos vaciando de Dios. Y al final vamos a quedar nosotros. Pero ¿qué somos nosotros? Sino simplemente miseria, equivocación. Porque eso es lo que somos nosotros. Tenemos una naturaleza herida que si no es por Dios, si no es por la misericordia de Dios, estuviéramos totalmente acabados. A mí me sorprende, y con esta idea sí termino, me sorprende ampliamente acá en España eh, qué daño ha hecho ese sentirse que todo lo puede, ¿no? Como decir, que tener un grado de bienestar, donde aquí no hay problema de comida, no hay, aunque cada vez más, porque lamentablemente tenemos un problema político muy grave, pero la mayoría de las personas que son de mi edad y que crecieron aquí, no tienen esa idea de necesidad, ¿no? Y por tanto se han endiosado. Y la mayoría se profesa atea, se profesa de que no les hace falta a Dios, que si no trabajan no tienen lo que tienen. Hay un vacío de Dios, que es lo como que dice esta canción, eh, que es un culto a sí mismo y qué equivocado estamos, ¿no? Cuando yo les digo, invito a las personas que vayan a misa, me dicen, no, es que yo soy de izquierda, yo no voy a misa porque esos son lo que van a misa son de derecha. Y yo como soy de izquierda, soy ateo y medio hippie y no creo en eso. Entonces, hemos llegado al punto en identificar la religión y la fe como un aspecto político. Entonces, eso es algo muy grave que yo veo acá y que a lo mejor se puede trasladar a otros países donde la gente cree que pueden hacerlo todo y no se dan cuenta de que la vida da muchas vueltas. Y cuando llegue el momento en que nos demos cuenta de que no somos nada, ojalá que no sea demasiado tarde, ¿no? Por eso en Venezuela, por ejemplo, que es donde yo nací y donde viví, yo considero que allí tenemos una gran ganancia y yo creo que se puede traspolar a otros países de Latinoamérica, porque nosotros sí sabemos lo que es la carencia. Y yo me recuerdo que en el año 2016-2017 en Venezuela se vivió la crisis alimenticia más grave de su historia, creo yo, y donde las personas dentro de la necesidad, si tenían una mata de mango en el patio de su casa, no se quedaba con todos los mangos, se lo daba a otras personas porque ellos sabían que sí, ese mango puede significar la única comida de esa persona en ese día. Ese sentido de necesidad, a pesar que nos ha causado mucho sufrimiento, nos da a entender de que nuestra humanidad es muy frágil. Y a veces es bueno pasar por necesidad, a veces es bueno pasar por problemas para recordarnos que nosotros no somos Dios. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. Pues Ronald, excelente la clase de hoy. Muchas dudas y muchas cosas que se han aprendido hoy. Quisiera decir como varias y muy rápidas. Y es lo siguiente. Sí, sí. Me voy con lo último, me voy con lo último que acabas de decir. El tema del palito de mango que está en su casa y que hay muchos mangos y si nosotros vemos a personas que carecen del alimento, pues es la oportunidad de compartir. Es lo que decía Emmanuel Levinas, ¿no?
nosotros somos responsables de la existencia del otro, ¿sí? Entonces, eso es algo importante. Tan es así que hace, bueno, contextualizar, de pronto puede que no tenga nada que ver lo que voy a decir, pero no sé si tú, bueno, si mis hermanos les gusta el fútbol, vieron el partido del Real Madrid con el Bayern Múnich. Pero bueno, el partido es excelente, pues obviamente confieso que yo soy hincha del Bayern, bueno, pero eso no es el punto. El punto es la rueda de prensa que le hicieron al director técnico del Bayern Múnich, Company. No sé si algunos la escucharon. Voy a resumir en dos palabras. Él le preguntaron muchos aspectos del partido, pero de su vida personal fue lo que me llamó la atención y fue lo siguiente. Digo, yo tengo una esposa, ¿sí? Yo tengo una esposa, tengo una vida normal, pero ustedes como me ven aquí, sentado donde estoy, el traje que yo tengo, la vestimenta que yo tengo, la pueden ustedes mirar en cualquier almacén. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona, aunque no conozco la vida de él, intuyo que el hombre sufrió mucho en la vida para poder llegar a donde está. Y es tan sencillo que se viste. Ustedes ven a ese técnico cuando está en los paros, se viste demasiado sencillo. Y eso demuestra la humildad de ser de la persona. Eso quería rescatando de esa última parte que tú dices. Lo otro que te quería decir es lo siguiente. Bueno, lo de la hechicería es, digamos, es ostentar el poder, creerse más que el Dios, superponerse por encima de él y no respetar un amor verdadero y humano de entrega a Cristo, no entrega a un ser humano, porque las Sagradas Escrituras dicen que hay que obedecer primero a Dios más que a los hombres. Eso lo quería, digamos, como resaltar. Ahora, contextualizando un poco esto que tú nos estás enseñando en la primera clase y en esta segunda, uno ve que actualmente, yo creo que es un abrebocas para el próximo curso que tú estás diciendo sobre las diversas manifestaciones de la maldad. Uno escucha gente que todavía practica la tabla Ouija. Hay de aquel que haga eso. Eso es algo que uno lo pone a pensar y solo que le digan eso, pues para mí, bueno, personal, pues a mí me tira de bruces porque eso es algo tan delicado que, digamos, uno no lo dimensiona, pues gracias a Dios porque uno está en el amor de Dios, pero lo cierto es que hay que tener mucho cuidado con esas prácticas. Y finalmente, sobre el tema de la ruptura de la alianza, que tú hacías énfasis en el pacto de Siquén entre Abraham y Dios, que es donde nace la religión judía, e intuyo también, si estoy mal, me corriges, los profetas fueron como las bisagras que le dieron continuidad a esa alianza y que finalmente se concretó y llegó a su culmen máximo a través de Jesucristo. Particularmente lo que tú dices cuando se sienta en ese episodio de la historia de la salvación, en donde se sienta ante el Sanedrín, desenvuelve un rollo y dice que al leer estas palabras se cumplen en mí plenamente las escrituras. Es decir, el Antiguo Testamento es promesa, mientras que en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas promesas que están en Jesucristo. Entonces, ¿a qué voy yo? La ruptura de esa alianza. Aquí digamos, en el blog que tú presentaste de todas las clases, me llama mucho la atención porque tú dices que y lo voy a leer porque es que me parece tan interesante como tú dijiste, dice, en este sentido, abre comillas, la ruptura de la alianza no es un episodio histórico superado, sino una categoría permanente que describe la condición humana. El hombre, dejado a sí mismo, tiende a romper el vínculo con Dios. La economía de la salvación responde a esta fractura, no con mera restauración, sino con recreación interior. Entendería yo que entonces la alianza es un concepto fundamental en la historia de la salvación, que es transversal a toda la existencia del hombre en la tierra y con ese contacto permanente y amoroso con Dios, ¿cierto? Y entendería yo que Yahvé, en el documento que tú me envías, que nos enviaste y compartiste, que todavía no le leí, intuyo también
que ese Yahvé lo tenemos que catalogar o considerar y practicar o nombrar mejor como el Abba, como el Padre amoroso, que es lo que hace y lo que puntualiza nuestro ya fallecido Benedicto XVI, ¿verdad? Únicamente es eso. Gracias. Gracias, Hernán. Ahorita escuchamos a Naji, pero bueno, antes te hago un comentario. Excelente lo que tú has colocado. Yo estoy de acuerdo con todo. Creo que vas bien en lo que has pensado, en lo que has proyectado. El pacto evidentemente es importante y es algo fundamental dentro de la iglesia. Fíjense que dentro de la iglesia, hablando en sentidos actuales, porque siempre es muy simbólico, ¿no? Recordemos el pacto con Abraham, el pacto con el arco iris con Noé. Dios es un Dios de pacto, por decirlo así. Incluso la cruz nos recuerda que hay una fidelidad hasta el extremo de que Dios murió por nosotros, ¿no? Sin embargo, también es cierto que en el Concilio de Jerusalén, que es el concilio que está en la Biblia, en el Hecho de los Apóstoles, si ahora más no me equivoco, es donde está ese problema que Pedro pelea con Pablo y le dice, mira, es necesario primero ser judío porque pasar por la alianza judía para ser cristiano. Al final, cuando Jesús muere y el velo se rompe de arriba abajo, el velo del templo, es un signo también de decir que nosotros ya no estamos bajo la ley de este pacto de Siquén. Nosotros estamos libres del pacto de Siquén y comenzamos a ser hombres libres bajo lo que Jesús enseñó. Es decir, nosotros ya no estamos sometidos bajo la ley de ese pacto realmente, porque Dios nos ha mostrado en Jesucristo que está por encima, que su gracia desborda inclusive lo que lo que se había establecido como normativa dentro del pueblo judío, porque ya la salvación es para todos, es para hombres y mujeres, esclavos libres, es para todos, ¿no? Vamos a escuchar un momento a Naji para que no se nos haga más tarde. Ok, algo que me llama mucho la atención, en lo que hemos podido ver, que a lo largo de toda la historia de la salvación siempre han habido alianzas. Dios habla de hacer pacto con el hombre, el hombre fue el pueblo, eso es se rompe la alianza, ¿no? Fue constantemente, y que la última alianza fue con Jesucristo, cuando Dios mandó a su Hijo para acá. Cuando esta gente, ahorita acabas de aclarar que quedamos libres de ese pacto de Siquén, pero igual nosotros estamos sometidos a cumplir los mandamientos, y allí entra entonces también, no debemos hacer hechicería, horóscopo, todas estas cosas. Porque mientras estas personas han roto a la hechicería, han roto la relación que existe con Dios, están en pecado, ¿no? Lo que me llama la atención es, si ellos se arrepienten, se confiesan, ya quedan listos o no tienen esa salvación, porque estamos hablando que son pactos diabólicos, como tú muy bien lo dijiste en la clase anterior y lo has podido mencionar en esta, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto una persona que practica la hechicería está condenada de una vez, o si se arrepiente y cumple con todos los pasos necesarios? Porque hablaste también de la misericordia de Dios, que Jesucristo vino a presentarnos un Dios amoroso, ese Dios que es amor, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega la misericordia de Dios para abrazar a estas personas si están realmente arrepentidas, o inclusive en el momento de su muerte, ¿no? Es la duda que tengo. Gracias, Naji. Gracias por tu pregunta. Fíjate, Naji, que estamos hablando que la brujería y la hechicería y la adivinación solamente pueden tener una influencia dentro del contexto temporal. Un demonio no puede hacer, digo demonio, vamos a decir espíritu, contacto con estos espíritus, no pueden hacer nada en otro plano que no sea este, que todavía es muy lento, es ralentizado, estamos todavía como hay materialidad, que también esto es muy importante porque los espíritus no tienen cuerpo. Hay siempre una tensión constante de envidia de parte de los espíritus o de curiosidad con respecto a qué se siente sentir un cuerpo. Por eso es que las posesiones a veces cuestan que el demonio salga de un cuerpo, porque él no experimenta ningún tipo de materialidad, excepto cuando uno le da oportunidad de que entre en el cuerpo
en el propio cuerpo de una persona. Entonces, también hay esa vinculación de curiosidad de parte de ellos. Pero todo es dentro de este mundo. Ahora, ¿qué pasa dentro del Cronos? Que mientras que estemos vivos, siempre va a haber oportunidad de redención. Porque al contrario del demonio o de los espíritus puros, ellos tienen una decisión única para siempre. Nosotros podemos ser los muy pecadores, pero podemos siempre tener la oportunidad de cambiar y de convertirnos y de salvarnos hasta el último segundo de nuestra muerte. Y eso solamente le compete a Dios. Y eso se explica gráficamente muy fácil. Puede haber una noche muy oscura. Vamos a suponer que la oscuridad o la intensidad de la oscuridad sea el nivel de pecado. Puede haber noches que sean más claras y noches muy oscuras. Pero ni tanto la noche clara como la noche oscura no se rinden ante la luz del sol. No hay ninguna noche oscura que pueda evitar que haya día. Entonces, eso pasa dentro de la temporalidad. Nuestra vida puede ser muy oscura, pero ante el sol de Dios no hay oscuridad que pueda vencerlo. Nosotros podemos pecar, pero tenemos un atenuante, que es que nosotros somos débiles, somos imperfectos y tenemos esa tentación y unos pueden manejar la tentación de una manera más fuerte y otros menos fuerte. Pero se puede decir filosóficamente, lógicamente, podemos decir que el ser humano, no hay humano que no peque. Por tanto, si yo soy humano, voy a pecar. Eso significa de que nadie puede escapar de la realidad del pecado. Ni el más santo puede decir que no ha pecado, porque es algo que va ya inmerso dentro de nuestra naturaleza. Y esa naturaleza está restituida en Jesús, que se asumió nuestra carne y por eso murió, porque él asumió nuestra carne y siendo Dios pagó un precio eterno porque él era Dios, pero a su vez lo pagó asumiendo como que si fuéramos uno de nosotros el que lo fuera pagado. Entonces, como sabía Dios que en su amor, que ningún ser humano podía hacer un pago divino eterno, entonces hizo que Jesús, asumiendo la condición humana, siendo a su vez Dios, pagara ese saldo. ¿Ve? En conclusión, podemos decir que no hay pecado más fuerte que la misericordia de Dios. La misericordia de Dios siempre va a ser mayor que cualquier pecado. Ahora, eso queda y corresponde únicamente a Dios. Nosotros no podemos ni afirmar ni negar la salvación de una persona. Uno muy libremente dice, Hitler está condenado o Judas Iscariote está condenado. Pero es que nosotros no sabemos realmente eso. Solamente a Dios le compete saber quién se condena y quién no. Puede ser que nosotros, después de nuestra muerte, nos llevemos una sorpresa y creamos que una persona que debería estar en el infierno aparece en el cielo. Entonces, eso no nos compete a nosotros. Ningún ser humano, ni el Papa, puede decir que una persona está condenada. Nadie tiene esa potestad, solamente Dios. Uno aquí intenta llevar una vida lo más correcta posible. A veces uno inclusive queriendo hacer las cosas bien, le salen mal. Hay personas que se casan con la ilusión de tener un matrimonio perfecto y terminan teniendo un matrimonio desastroso. Uno a veces como padre intenta educar a sus hijos de la mejor manera y termina uno de sus hijos siendo un asesino. Entonces a veces incluso queriendo hacer las cosas bien, las cosas no salen bien. Vamos a escuchar a Pablo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Saludos. Pablo. En el caso de hechicería y por lo menos esta parte de brujería, tengo un amigo que él es consciente de eso y lo practica. De hecho, cobra por hacer y montar trabajos, ¿no? Yo una vez hablé con él y él era consciente de que, o sea, que Dios no era bueno porque permitía todas estas cosas que ocurrieran en el mundo.
entonces no podía estar pendiente de todo, y él era en cierta forma decía que el mal se tiene que vencer con un mal más fuerte, ¿no? Y que Dios no era suficientemente fuerte para vencer el mal y por eso era que el mal triunfaba. Entonces él trataba y una serie de cosas que decía para justificar porque él estaba dedicado a eso, pero a mí lo que me llama todavía la atención es que él es consciente de esa posición que él toma, o sea que no es que él, yo o alguien lo juzgue y diga él está condenado, sino que él mismo rechaza a Dios, a ese plan de salvación y a veces de que también el que, como tú decías, caemos porque, bueno, puedo conseguir a lo mejor un mejor trabajo, salud, una mejor pareja y todas esas cosas me invitan a desviarme y como Dios no me lo concede, entonces si yo le pago a este o hago un negocio o un pacto con este compañero, ni siquiera estoy viendo al demonio, sino a alguien que hace el trabajo, puedo obtener lo que deseo y a lo mejor lo obtengo. Y Jesús, o bueno, el Señor, nosotros en cuanto a la Biblia, no es algo que es todo felicidad, que todo es bonito, y de hecho eso es lo que analizamos en Semana Santa, de que hay una parte dura donde el mismo Dios inclusive no te escucha, en que tarda para responder, en que la situación es muy fuerte y a través de esa como sequedad o ese desierto, ahí es donde tú descubres que aparece Dios a rescatarte. Entonces, es una cosa de que es personal. La Biblia rechaza muy categóricamente el otro Dios fuera de Dios y es algo interesante que hay personas que, bueno, sí será por la misericordia de Dios, no, no es cuestión de uno, no se pone triste, pero también uno tiene que cuidarse de que uno puede caer también en esa situación de perder la vista y el foco en Dios porque nos están dando como conchitas de mango o trampitas. Eso es lo que quería opinar. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Sí, la verdad es que una cosa que escuchando a Pablo pensaba yo de personas que están tan convencidas de ello, ¿no? Yo he tenido en la oportunidad de trabajar pastoralmente, de hecho, más en Venezuela que aquí, en Europa. Yo duré un tiempo trabajando con personas que salían de secta, sobrevivientes de secta satánica. Y hay muchas personas que he conocido que abrazan eso como un estilo de vida con mucha convicción, ¿no? Y es un poco de lo que decía Pablo, de que como que relativizan que el mal como que Dios permite el mal y de alguna manera, como lo permite, uno puede trabajar o asumir que puede utilizarlo, ¿no? Pero es un engaño, es totalmente un engaño, es como querer apagar fuego con fuego o querer hacer que haya luz dando más oscuridad. Por lo tanto, el mal no puede nunca quitarse o acomodarse o mejorarse con mal. Siempre es con la luz, con el bien, ¿no? Siempre es con el bien. Que a veces cuesta, claro, es un misterio. Si Jesús, que es Dios, sufrió, lo maltrataron, ¿qué quedará para uno, ¿no? Él mismo lo dice, si eso hacen con el leño seco, si eso hacen con el leño verde, que harán con el seco, ¿no? Y cuando dicen, lloren no por mí, sino por sus hijos, le decía a las mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por sus hijos. El sufrimiento es un misterio total. Hay una reflexión que estos días hace poco leí que impacta, que dice, Dios nos dio a su Hijo vivo y nosotros se lo regresamos muerto. Dios nos dio a su Hijo para salvarnos y nosotros ¿cómo se lo regresamos? Crucificado, azotado, humillado, con una corona de espinas. Entonces fíjense hasta qué grado la maldad que nosotros, ¿qué podemos hacer con nuestra maldad? Que inclusive matamos a Dios. Entonces, sí somos malos, sí hay un grado de maldad, pero ese grado de maldad tengo que purificarlo justamente ante el Evangelio, ante la cercanía de Jesús. La imagen del
del buen ladrón, que si estaba crucificado al lado de Jesús no es porque rezaba los salmos todos los días. Seguro cometió un delito. Pero sin embargo, el ladrón le dice a Jesús, la pena que yo estoy pagando la merezco, pero en cambio tú eres inocente. Y ese reconocimiento de su humillación, de reconocer su miseria ante la grandeza de Jesús, le valió el cielo ese mismo día, porque Jesús dice, te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que ese ladrón que estaba muriendo por una pena, por algo malo que hizo, fue el primero que inauguró el cielo porque superó a todos los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los que se sabían la Torá de memoria, los que practicaban los 10 mandamientos, respetaban el sábado. Ese ladrón estuvo de primero que todas estas personas. Entonces no deja de ser un misterio. Bien, ya bueno, creo que ya podemos ir terminando para no quitarles más tiempo. Esto va a quedar grabado. Anoten sus preguntas, las pueden hacer y dejar en el grupo o mandármelas individualmente. Y nos encontramos en el próximo, ya para el próximo viernes. Ronald, quería hacerte dos preguntas así rápidas ¿Sí? sobre el evento que nos participó Anani de las doctoras de la iglesia, ya aprovechando la oportunidad para podernos inscribir los que podamos y alcancemos, pues como yo te comentaba por el interno, por mis cuestiones académicas, yo podría 2 clases de las 4, eso por un lado, ¿cómo se haría? El horario, porque estamos aquí en Colombia nosotros. El segundo, el tema que tú tienes planteado del curso sobre las diversas manifestaciones de perversidad, ¿lo tienes pensado pronto? ¿Lo tienes ya madurado? Y lo otro, el de resurrección, que ese está en pie y ese es para principios de mayo, si no estoy mal, ¿no? Para que me corrijas, digamos, de toda esta agenda académica interesante. Gracias. Y ya me despido de todos mis compañeros y a ti personalmente. Vale, sí, el evento que Anani nos invitó, ella no, la verdad es que desconozco un poco, ya nos mandó el horario, que es horario de Venezuela, en Colombia creo que es 1 hora menos. No sé si, bueno, Anani creo que está aquí, si quieres decir algo, Anani, al respecto. Sí, bueno, yo después te mandé la información que aparece en Facebook. El evento es en Puerto Rico y Venezuela con Puerto Rico no tiene diferencia, por eso yo te decía a ti que el horario era de Venezuela, pero ahí ya, como también te dije, se me olvidó que lo podías pasar a nivel internacional, ahí habría que cada quien buscar su diferencia de horario con respecto a Puerto Rico. Pero si es el mismo de Venezuela, pues la información no se perdía porque con buscar diferencias de sus países con respecto a Venezuela coincide con el de Puerto Rico. O sea, en este momento en Venezuela, aquí en Colombia son las 2:33 de la tarde, en Venezuela sería 1:33. 3:30. Somos 3:33 ahorita. Nosotros tenemos 1 hora más que ustedes. 1 hora menos. Ok, listo. Vale. 1 hora más. Sí. 1 hora más ustedes tienen que nosotros. Ok. Sí, y el evento de la historia de la perversidad todavía, no sé el día, pero sí ya está elaborado. Posiblemente sea, voy a abrir 2 horarios, uno para Europa y uno para Latinoamérica, para que sea más fácil. Entonces sí. Puede ser el de Latinoamérica los sábados a las 7 de la noche hora de Venezuela y para Europa los viernes a las 7 de la noche, 8 de la noche en Península, por ejemplo en Budapest, Madrid 8 de la noche y 7 de la noche hora Canaria, que tenemos 1 hora menos. Que sería para acá Colombia como el que estamos haciendo ahora. Sí, los sábados en Colombia y Venezuela, Latinoamérica va a estar pensado los sábados a las 7 de la noche hora de Venezuela, o los viernes tú escoges, o los viernes a esta hora. También los viernes podrías. Vale. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias por su presencia y bien, porque tengo la señal un poco inestable
no quiero dejar de despedirme y que se caiga. Saludos. Saludos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Sonia, por estar presente.